La represa de Yacyretá cambió drásticamente las condiciones del río en muchas zonas de Misiones, lo que ocasionó la generación de ambientes donde prevalecen camalotes y distintos tipos de plantas acuáticas. Estos espacios reúnen las condiciones necesarias para la reproducción de anfibios, cuyos registros en ciertas áreas geográficas eran bastante antiguos. En los últimos años, varias especies fueron halladas por los investigadores tras intensos muestreos. ¿Qué fue lo que encontraron? Nosotros hacemos constantemente relevamientos herpetológicos de anfibios y reptiles, y en estos relevamientos apareció una especie que no la teníamos en cuenta en la provincia. Había un registro bastante antiguo en los 90, pero esta especie apareció en la costa del Paraná, y el registro antiguo era por Apóstoles, a 40 kilómetros del río. A partir de ahí surgió la idea de seguir buscando hasta dónde esta especie llegaba. Estoy hablando de Lysapsus limellum, la especie, la ranita bolladora pequeña, y empezamos a buscarla por zonas de humedales. Apareció también en Santa Ana, en la costa de Santa Ana, también en San Ignacio, y bueno, ahí empezamos a entender que estaba influenciada por los humedales y los nuevos camalotales que estaban semipermanentemente en la zona. A raíz de esa búsqueda también apareció otra especie que no la teníamos presente, que es la rana fluorescente, Bovana punctata. Fue bastante novedoso, se sabía de antemano que no estaba, pero bueno, estas nuevas condiciones, este nuevo ambiente formado, hacía creer que sí, que podía estar, que eran condiciones ideales para que se encuentre la especie. Lo novedoso en relación a la descripción de estas nuevas especies en este territorio es que está asociada, o la asociamos, nuestra hipótesis es a los cambios producidos por la represa Yacyretá. Porque la represa Yacyretá cambió drásticamente las condiciones del río Paraná en esta zona de Misiones. Antes el río Paraná corría completamente encajonado y ahora generó una superficie muy amplia en la cual comenzaron a asentarse los camalotes y otras especies de macrófitas acuáticas, las cuales son los hábitats ideales para estas especies. Entonces, bajo esa hipótesis trabajamos intentando establecer una línea, una correlación entre la aparición de estas nuevas especies con el surgimiento de estos nuevos espacios, nuevos ambientes, y intentando establecer también hasta dónde era el límite en Misiones de la ubicación de estas especies de plantas, y inclusive mostrando aguas arriba donde no estaban estas condiciones. Entonces mostramos todas las condiciones diferentes del río Paraná, con camalotes y sin camalotes, y lo que vimos sí es que hay una correlación muy estrecha entre la aparición de estos nuevos camalotes con estas nuevas especies. Hicimos también un registro histórico de cómo fue evolucionando el río con la suba de las distintas cotas, con la última cota del 2011, y lo que vimos es que, bueno, al subir la cota se establecieron estos nuevos ambientes y estas nuevas especies. Lo que tenemos son registros anteriores hechos por miembros del equipo que también son coautores del trabajo, donde estas especies no estaban. Entonces esto da una evidencia fuerte de que hay una correlación muy importante entre la modificación del hábitat con la aparición de estas especies. Si bien antes el río fluía de manera natural, bueno, y tenía un flujo constante, ahora con este embalse se forma un lago bastante grande, más de 140.000 hectáreas, en donde esas condiciones de flujo cambian. Y ahí se pasa de condiciones lóticas a lénticas. Esto quiere decir que ya el flujo de agua es menor, la profundidad también es menor, hay condiciones de reparo del viento, hay mayor tasa de sedimentación, y esto favorece el asentamiento de camalotales. Una de las principales hipótesis en realidad es que los camalotes tienen un ciclo
donde a partir del viento, de ciertas corrientes con tormentas se van desprendiendo, entonces se forma esta área de camalote amplia, previene un viento y desprende áreas de camalote que viajan en el curso del río. Antes, entonces estos pasaban de largo de Misiones, iban hasta Corrientes directamente, ahora en las condiciones actuales se quedan, entonces pueden bajar desde Brasil, desprenderse áreas de camalotes enteras y básicamente estas las usan como transporte, entonces es un colectivo donde se suben distintas especies, tanto de estas ranas como otras especies de caracoles, otras especies de semillas, plantas, aves inclusive, yacarés o serpientes. Entonces básicamente van viajando sobre estas islas de camalotes y cuando se asientan en un lugar se establece una población nueva. Entonces así se fueron estableciendo distintas poblaciones a lo largo de Misiones, desde Corpus, Candelaria, Santa Ana, inclusive llegando hasta Posadas. Son poblaciones grandes, entonces no es que es un hecho trivial que había 1 o 2 individuos, sino poblaciones de decenas de individuos, o en algunos casos centenas. Entonces eso no puede haber pasado desapercibido en los muestreos anteriores, digamos, que se muestrearon en la costa, como son especies que cantan y se puede escuchar desde decenas de metros, nos hace pensar que efectivamente sí, esas especies no estaban, y ahora son poblaciones enormes y súper estabilizadas en esos lugares. A partir de lo que está surgiendo ahora del impacto del hombre y del cambio climático, con el reporte del panel intergubernamental del cambio climático, lo que vemos es que hay una acción directa del hombre en la modificación de la naturaleza. Y no solo a grandes rasgos, sino también en el comportamiento de muchas especies. Lo que aquí pasó en ese contexto global de la interacción del hombre con la naturaleza es un cambio de hábitat que favoreció la colonización de estas especies, porque hubo un cambio de nicho básicamente. Con estas ranas no solo aparecieron ranas, sino aves, que son aves de humedales, empezaron a aparecer peces que antes no estaban, empezaron a aparecer caracoles que antes no estaban. Entonces generó un nicho, una condición, y las especies, como el humano también, aparece un nicho, un espacio vacante y lo ocupa. Entonces estas especies básicamente ocuparon un espacio que antes no existía, y ahora lo que hay, los humedales son uno de los ambientes más biodiversos del planeta. Entonces creemos que es una oportunidad enorme que tenemos para aprovechar estos espacios y para entender, porque en sí es un experimento natural. Digamos, el hombre ha generado la posibilidad de crear un experimento natural, de ver cómo se modifica o cómo los animales colonizan ciertos espacios a partir de estas modificaciones. Entonces creemos que es una oportunidad única realmente que se puede aprovechar desde la biología, de la investigación, de la genética, pero también desde de la divulgación y de la importancia de cuidar o del acceso que tenemos ahora a estos recursos. Digamos. Poder ver una rana fluorescente, que era un hecho muy especial porque es uno de los pocos vertebrados terrestres fluorescentes, lo podemos tener acá. Entonces, como ámbito de divulgación y acercar a las personas a la naturaleza, nos parece que es una oportunidad realmente importante. Además de la parte de investigación, lógico, que es a lo que nos dedicamos nosotros.